Hoy tenemos una clase espectacular, me vine con mi remera de Robotech, porque yo también veía dibujitos cuando era chico, ¿sí? Estos dibujitos Robotech para mí me encantaban porque volvía del colegio, me sentaba, me buscaba un yogur en la heladera y me ponía a verlo. Una serie espectacular que desde niño siempre me encantó y bueno, me compré la remera hace poquito porque bueno, todos conservamos un poquito de niño, así que bueno, les recomiendo que la vean por ahí porque está muy buena. No es de la época de ustedes, pero bueno, por ahí algunos se enganchan. Hoy tenemos una clase espectacular que son las computadoras. Vamos a hablar de distintos tipos de computadoras, de cuáles son mejores, según qué, si hay una mejor que otra, si solamente la velocidad es importante. La clase de hoy va dedicada a Jero Ávila Domínguez, ¿sí? Jero, esta clase te la dedicamos a vos, espero que te guste, espero que les guste, acompáñenme que vamos a hacer un recorrido por todos los tipos de computadoras que habitualmente podemos comprar. Wow, ¿qué tenemos aquí? Animación digital por computadoras, ¿sí? Eso que vimos de los dibujitos de Robotech, que yo soy fanático, que surgió en la década del 80 junto con otras series como Mazinger Z y otros más. Fíjense, hoy gracias a lo que es la animación digital lo podemos disfrutar en el cine y miren con qué calidad. Y aquí tenemos a nuestros amiguitos analógicos que no necesitan nada digital para hacer su versión de los Transformers. Fíjense, ellos no utilizan animación digital, ellos lo hacen de manera analógica. Muy bien, chicos, hoy no vamos a hablar de Robotech ni de Transformers. Vamos a hablar de PCs y vamos a hablar de computadoras más grandes como las que se utilizan como servidores. Comencemos por nuestras queridas PCs. Básicamente podemos dividirlas en computadoras de escritorio y computadoras portátiles. Dentro de las de escritorio tenemos distintos tipos de computadoras. It's me, Mario. La tradicional, que consta de un gabinete o CPU, un monitor, que es por donde nosotros vemos todo lo que hacemos, y un teclado, que es por donde nosotros ingresamos todos los pedidos, todo lo que queremos que haga la computadora, ayudados obviamente por el mouse. Y las all-in-one, todo en uno, que en realidad no es que le falta el gabinete o CPU, sino que lo tiene dentro del monitor. Por eso van a ver que tienen un monitor que es más gordito. Todos los componentes están metidos ahí, dentro del monitor. Recuerden que pantalla es solamente la parte de adelante del monitor, ¿sí?
o sea, por donde nosotros vemos la imagen, pero cuando hablamos de todo, hablamos del monitor en general, ¿sí? Lo mismo que con los televisores. Cuando nosotros vemos el tele, ¿qué es lo que decimos? Cuando decimos pantalla es solamente la parte de adelante, pero todo se llama tele o se llama Smart TV, o se llama LED o LCD. ¿Estamos? Bien. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre LCD, LED, ¿sí? Y lo que es un Smart en general. Bien, ¿qué diferencia habría entre las PC de escritorio normales, tradicionales y las All-in-One? Que las All-in-One, es decir, las todo en uno, tienen el gabinete o CPU incorporado dentro del monitor. Vamos ahora a lo que son las computadoras portátiles. Tenemos distintos tipos. Les cuento, al comienzo les llamaban simplemente laptop. Pero con el tiempo les comenzaron a llamar notebook. En realidad, las primeras computadoras portátiles que salieron a la venta se denominaban laptop. ¿Por qué? Lap significa regazo, es decir, la parte de arriba de las piernas de uno. Cuando uno se sienta, cuando alguien apoya algo sobre las piernas, ya le decimos apoya sobre su regazo. Por ejemplo, cuando una mamá alza a un bebé, cuando una mamá está sentada sosteniendo acostadito a su bebé, lo tiene sobre su regazo, ¿sí? Entonces, lap significa regazo y top significa sobre o encima. Entonces sería lap, regazo, top, encima de su regazo. ¿Qué tiene que ver esto con la computadora? Que estas primeras computadoras portátiles uno las podía utilizar encima de las piernas de uno. Bueno, ustedes me dirán, las notebook también, y las netbook también. Sí, es verdad, pero todavía no existían ni las notebooks ni las netbooks, ¿sí? Hoy en día en algunos países les siguen llamando a las notebooks, es decir, que salieron después, a las computadoras que salieron después, les siguen llamando laptop. Y no está mal. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan un poquito, sí, es verdad, se pueden utilizar arriba del regazo de uno. Es decir, son computadoras que uno puede usar arriba de las piernas de uno, estando sentado en cualquier lugar. ¿Estamos? Bien, entonces las laptops fueron las primeras portátiles que salieron. Esas laptops, les cuento, eran computadoras que eran muy pesadas, eran bastante gruesitas y llevarlas era como llevar un maletín. No eran como las notebooks o mucho menos como las netbooks, que son más chiquitas. Entonces era realmente incómodo a veces trasladarlas. Había algunas que pesaban no tanto como una computadora de escritorio o de sobremesa, pero que eran bastante pesaditas. Era como llevar, para que se den una idea ustedes, un portafolio con 2 ladrillos adentro. Bueno, eran bastante pesadas. Cansaba el brazo llevar varios minutos una laptop en el brazo. Así que, bueno, esas eran las primeras portátiles. De ahí, con la miniaturización, se fueron haciendo más delgaditas. Y aparecieron otras variantes como las Palms y otras más, ¿sí? Pero la que realmente le gustó a la gente fue la notebook. Ustedes van a ver que en el caso de las notebooks y de las netbooks utilizan la palabra book. ¿Por qué? Porque querían pasar de la imagen esa de llevar un portafolios a llevar apenas un libro. Book es libro. Entonces por eso es que se llaman notebooks y se llaman netbooks. La idea es que se asemeje a un libro y ya no a un portafolio, que a mucha gente les resultaba bastante traumático llevar eso todo el día. Más adelante, y con la aparición de internet, aparecieron las netbooks. ¿Qué diferencia hay entre las notebooks y las netbooks? Les cuento. Notebook, la palabra significa nota, book, libro de notas. Book es libro, ¿sí? Libro de notas.
es el nombre que se le dio tradicionalmente a estas primeras computadoras portátiles, que antes se llamaban laptop. Pero ¿qué pasó? A alguien se le ocurrió que se podía hacer algo más pequeñito, que sirva más que todo para navegar solamente en internet. Por eso se llama netbook. Book, libro, net, red, o sea, libro para navegar por internet. ¿Y qué diferencia tiene con la notebook? Que tiene menos espacio de almacenamiento, es más pequeñita, tiene menos enchufes, menos entradas. O sea, es una versión mini de lo que es una notebook. Entonces, ¿qué diferencia habría entre una notebook y una netbook? Que la netbook es una versión más pequeña, no solo de tamaño, sino de capacidad, que la notebook, ¿sí? Entonces, se le pueden conectar menos cosas, o sea, enchufar menos cosas, para que lo entendamos bien. Tiene menos capacidad de almacenamiento. Normalmente son más pequeñitas en tamaño, y son más baratas, obviamente, porque tienen menos cosas. Entonces, una netbook es menos que una notebook normalmente. ¿Por qué? Porque está más orientada a navegar por internet que a realizar varias tareas, distintos tipos de tareas, como hace una notebook, ¿sí? Entonces, notebook, ¿sí? Libro de notas, son las computadoras portátiles, y las netbooks son las computadoras portátiles, pero para navegar. Con las notebooks también podemos navegar y podemos hacer un montón de cosas. Y con las netbooks, más que todo navegar y hacer unas cuantas cositas más, ¿sí? Ahora bien, con las computadoras de escritorio hay computadoras más baratas y computadoras más caras. ¿Por qué son más caras? Porque nos permiten hacer varias cosas y son más poderosas algunas computadoras, ¿sí? Hablamos ya de las que ustedes llaman normalmente una computadora gamer. Esas computadoras son carísimas. ¿Por qué? Porque funcionan a mayor velocidad, tienen mayor capacidad para hacer un montón de cosas. Entonces son muy buenas, pero son muy caras. Y después tenemos otras computadoras que son más baratas, que son más básicas. Funcionan a menos velocidad, por ahí algunos juegos sí funcionan, otros no tanto, medio lentos, ¿sí? Pero son un poquito más baratas. Esas computadoras a las que ustedes les llaman normalmente computadora gamer, en realidad tienen un nombre que se llaman workstations, estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque están orientadas, se utilizan para tareas difíciles, tareas que le den mucho trabajo a la computadora. Por eso es que le llaman estaciones de trabajo. Work significa trabajo, station, estación, ¿sí? Estación de trabajo. Estas computadoras workstation, que son, repito, las que ustedes les llaman gamer generalmente, son computadoras para mucha exigencia, ¿sí? Aquellos que necesitan un maquinón utilizan generalmente computadoras que son ya de características de workstations, ¿sí? Y aquellos que utilizan solamente para el Word, para navegar por internet y alguna que otra cosita, por ahí algún jueguito también, utilizan las computadoras básicas, las computadoras base de escritorio. Así también sucede lo mismo con las computadoras portátiles. Tenemos las notebook, tenemos las netbook, y ahora apareció una nueva gama de computadoras que están muy buenas, porque ustedes llevan una cajita nada más a cualquier lado y lo conectan a un monitor, al lugar donde vayan, o a un televisor. Le conectan un tecladito, que pueden comprar un teclado que sea portátil, y llevarlo también. Y ahí tienen, en esa cajita, tienen toda la computadora, y una computadora poderosa. Estas computadoras portátiles, que no son las netbooks, no son las notebooks, ni son las computadoras de escritorio, pero que se pueden llevar y traer, recordemos que se deben conectar a un monitor y a un teclado, ya que lo que nosotros llevamos es el gabinete o el CPU. Estas computadoras reciben el nombre de mini PC, o PC mini también les llaman. Por supuesto, chicos, tanto en lo que es computadoras de escritorio, como en lo que son las all-in-one, o lo que son las mini PC o las netbook o las notebooks,
ustedes tienen distintas marcas y tienen distintos modelos, y de acuerdo a eso son más caras o más baratas. Generalmente esto es por si son más rápidas o son más lentas, tienen más capacidad o tienen menos capacidad. Ahí de acuerdo a eso varían. Pero si ustedes me van a preguntar si hay alguna que sea mejor que otra, y sí, podemos decir que las computadoras que sean más rápidas que las otras son mejores. Pero en realidad la mejor computadora es la que mejor se adapte a lo que a vos te gusta hacer, ¿sí? Por ejemplo, vos podés tener una supercomputadora de escritorio que sea muy rápida, que tenga muchísima capacidad, que sea un workstation con todo, así un poco como lo que tengo yo aquí en el estudio. Pero si no, vos necesitas llevarla a la computadora porque te vas de viaje, te vas de vacaciones y querés llevar la compu, no podés llevar todo esto. Entonces no se adaptaría a lo que vos querés hacer. Si vos querés una computadora que puedas llevar y traer, te conviene directamente una notebook o una netbook. Entonces las de escritorio no te servirían. En cambio, si vos querés jugar, aunque hay notebooks para gamers, lo recomendable es una computadora de escritorio, digamos que son un poco más baratas que las notebooks para jugar, y que bueno, te van a servir mucho más para eso. ¿A qué voy con todo esto? Ya sin tantas palabras. Que la mejor computadora es la que mejor se adapte a lo que a vos te gusta hacer. La mejor computadora para vos es la que más tenga que ver con las cosas que a vos te guste hacer. Ahora bien, ¿qué pasa con los celulares o nuestros móviles, ¿sí? Como ustedes le quieran llamar? ¿Son computadoras o no son computadoras? Sí son computadoras desde el momento en que procesan información, y son computadoras dentro de la rama de los portátiles. De alguna manera, tanto celulares como tabletas, como también otro tipo de variantes en este tipo de dispositivos, como las phablets, que se ve muy poco por acá, que es la mezcla del móvil común o del celular común con la tablet, o sea, es un tamaño intermedio pero con las mismas funciones. Inclusive podríamos integrar ahí a los smarts, que son dispositivos, o sea, los teles, ¿sí? Pero de tipo smart. Son dispositivos que poseen las funciones de navegación y otras funciones también que permiten procesar información. Así que cuando hablemos, por ejemplo, de lo que es celulares, de lo que son tabletas, de lo que son smarts, sí, corresponde incluirlos dentro de la gran familia de lo que es la informática. Ahora bien, ¿qué pasó con aquellas grandes computadoras de las que hablábamos al comienzo, que no eran para las personas? ¿Desaparecieron? No desaparecieron. Son las que hoy conocemos como servidores o servers, ¿sí? Que en realidad están destinadas a brindar servicios a mucha gente. Son computadoras obviamente caras, son muy veloces, muy poderosas, tienen muchísima capacidad. Las utilizan empresas como Google, Microsoft, Facebook, Apple. Bueno, las principales empresas de todo el mundo utilizan servidores. ¿Qué diferencia tienen estas computadoras con las computadoras personales que nosotros tenemos? Que este tipo de computadoras están dedicadas a brindar servicio a varias personas al mismo tiempo. Son, con todo el avance de la tecnología, equipos que están las 24 horas conectados, trabajan a una velocidad impresionante, tienen más de un microprocesador, tienen muchísima capacidad, pueden atender varias conexiones al mismo tiempo. Son computadoras hoy en día muy poderosas, es decir, aquellas antiguas máquinas antes de que aparezcan las PCs siguen existiendo, solamente que ahora son para brindar servicios y son poderosísimas. Por supuesto, este tipo de máquinas ya no son consideradas PC y son carísimas.
Bueno, esta fue la clase de hoy. Como verán, hablamos de computadoras, de los distintos tipos de computadoras, cuál nos conviene, cuál no nos conviene, qué ventajas tienen una sobre la otra. Bueno, una serie de cuestiones que por ahí es lindo hablarlas en lo que es la hora de informática, aprender, y bueno, un poquito para eso era esto. Jero, la clase de hoy era para vos, así que espero que te haya gustado, espero que les haya servido a todos. Nos vemos en la siguiente clase.